Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es viernes, sigue lloviznando en Bogotá, llueve prácticamente esta madrugada en todo el país. Desde hace 3 horas, desde un poquito más antes de las 2 de la madrugada, está reabierto el paso en la vía Bogotá-Girardot por La Mesa, en donde hubo graves disturbios desde anoche. A una protesta de transportadores, de comerciantes, de habitantes del municipio por un tema muy local que son sus zonas de parqueo, se sumó la intervención del Undemo, que es el viejo SMAD, ordenada por la alcaldesa de La Mesa, y ahí comenzó anoche Troya. Desde las 9 de la noche hasta la 1:30 de esta madrugada hubo allí en La Mesa muy graves disturbios que obligaron inclusive al toque de queda, a la ley seca y al traslado de varias personas heridas al hospital del pueblo. Prohibieron para hoy también, y hay ley seca y toque de queda para menores de edad, el patrullero en las motocicletas. A la 1:30, casi a las 2 de la mañana, después de los chorros de agua que ustedes ven, de caos y de gases lacrimógenos, la situación fue controlada, la vía ya se encuentra reabierta. Les contaremos en segundos de la operación de emergencia que está organizada para quienes quieran viajar este fin de semana a esa zona de paso, pero también zona muy turística aquí en Cundinamarca. Allí pasando La Mesa está Anapoima, está Apulo, está Tocaima y está Girardot, que son los municipios cuyos vehículos estuvieron trancados durante las últimas horas. Ya les vamos a contar. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 2 minutos. La gran noticia del día es la primera condena de la JEP contra los militares por el tema de falsos positivos. Fueron sancionados 12 de los militares del batallón La Popa, que operaba en el departamento de Cesar, aliado con grupos de autodefensa. 12 militares, oficiales y soldados que aceptaron haber matado a 135 campesinos. Una verdadera barbaridad de nuestra historia. Estos militares mataron campesinos, indígenas o habitantes de la calle, los presentaron como bajas en combate, era gente fundamentalmente humilde. Trabajaron ellos o de la mano del bloque norte de las autodefensas o engañaron y detuvieron a estos vulnerables, luego presentados como guerrilleros caídos en combate. La sanción, al igual que había pasado hace 48 horas con los jefes de las FARC, esta es muy simbólica y desde la misma categoría de la justicia restaurativa. Entre estos sancionados, y es una condena histórica, hay 5 oficiales, 4 suboficiales, 3 soldados profesionales, pero no está el coronel Pluvio Hernán Mejía, que era el comandante de ese batallón La Popa, que nunca aceptó cargos y que ahora tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria. Si llega a ser condenado, y ese es el riesgo, tendría que pagar más de 20 años de cárcel. En segundo, los detalles y el simbolismo de la magistrada Ochoa, que es de esos indígenas cancuamo, de la misma comunidad de cuyos integrantes murieron tantos caídos en ese sangriento episodio terrible, impresentable, vergonzoso para Colombia como sociedad, de los falsos positivos. Ante el secretariado de las FARC, ahora la JEP decide emitir esta condena contra 12 militares que van a tener, como en el caso de las FARC, monitoreo permanente. A diferencia de los señores de las FARC, a los militares les limitan la movilidad por los años de la sanción, es decir, tendrán que vivir en batallones militares en Valledupar o en casas asignadas al Ministerio de Defensa. En segundos, bienvenidos, les voy a contar también de la última del presidente Gustavo Petro, que estuvo anoche en La Dorada, en el departamento de Caldas, agitando la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente. Estaba entregando hectáreas, 18.000, a campesinos del programa de restitución de tierras, entre otras cosas con regaño al comandante de la policía, regaño público feo porque no se presentó. El presidente Petro termina hablando de una asamblea constituyente que curiosamente no es, dice él, para cambiar la Constitución del 91. Por supuesto, si hay una asamblea constituyente, es para sacar adelante una nueva Constitución. El presidente Petro, metido en la campaña para las parlamentarias del año entrante, de frente y sin escrúpulos. El presidente cree y tiene la convicción de que todos los que gobernaron antes de él son de lo que llama gobernanza paramilitar, que es lo que él critica una y otra vez. No dice una sola palabra de la violencia causada por la guerrilla. Al presidente Petro todos le parecen paramilitares y dice que eso es lo que hay que acabar. Y por ahí derecho aprovecha para sacar historias alrededor de decisiones judiciales, de cómplices de esa gobernanza paramilitar.
critica la alianza entre políticos y paramilitares de hacer crecer los cultivos de hoja de coca que también crecieron durante su gobierno. Estaba hablando en el fondo el presidente Petro de la desertificación, que sigue siendo el gran dolor que viene para él desde los Estados Unidos esta semana. Y a propósito del presidente Petro, les contaré por qué perdió otra batalla. El Consejo de Estado le ordenó, no lo ha hecho hasta este momento, borrar un trino ofensivo contra medios de comunicación y contra el presidente de la ANDI. Trino en el que sin pruebas ni argumentos decía que Bruce McMaster, el presidente de los empresarios, quiere destruir al gobierno por odio étnico y quiere defender el esclavismo. Entre otras cosas, el Consejo de Estado, en una nueva sentencia de esas tutelas que el presidente Petro suele no acatar, le reclama por la falta de veracidad y de prudencia, que son llamados nunca se hace tarde, que de pronto en algún momento podría escuchar el señor presidente. En el mismo discurso de la Dorada, pasó el hecho insólito. El presidente Petro regañó públicamente al comandante de la policía por no asistir a su evento y por no presentarle un parte directo. El regaño fue para el comandante, es el mayor Hernández, a quien le pedía explicaciones por el asesinato de un campesino que ocurrió a comienzos de esta semana. Un gusto saludarlos. Está todavía lloviendo en Bogotá. Ha sido una mañana de lluvia. Ya les contaré de bloqueos también esta mañana en el sector de Yomasa. Y les contaré de la noticia en el mundo, que es la amenaza del presidente Trump en los Estados Unidos de cerrar programas y cerrar medios de comunicación. Después del episodio de Jimmy Kimmel, el presidente Trump advierte que quienes lo critiquen le están tomando el pelo allí en Estados Unidos porque dicen que tiene un talentómetro, que quienes lo critiquen podrían desaparecer y salir del aire. Una crítica que seguramente les resulta familiar. Allá como acá, a los gobernantes de turno, los autoritarios, les tallan, les molestan las críticas y los medios de comunicación. El presidente Trump, que trabajó, entre otras cosas, que se hizo célebre en la política de los Estados Unidos por trabajar en uno de estos mismos programas de entretenimiento para la televisión norteamericana. Y hablando de regaño, les contaré en segundos el regaño para la juez Sandra Heredia, que le profiere la Corte Suprema de Justicia, que emite una decisión en favor del expresidente Álvaro Uribe, que podrá seguir defendiéndose en libertad. Tema de la Corte Suprema, que dice la Corte, demuestra que la juez Heredia no fundamentó las razones para mantener al expresidente Uribe, y dice el fallo de la Corte que una cosa es explicar y otra cosa es justificar la decisión. Un fallo que no le está gustando a quienes tanto alabaron a la juez Heredia, aquí la misma Corte Suprema de Justicia, regañándola, aunque falta la decisión de fondo, que es la apelación del Tribunal Superior de Bogotá. Y podría llegar la casación del caso Uribe a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de constituyente, vamos a hablar de bloqueos esta madrugada. A propósito, les contaré en segundos del ataque terrorista en diferentes zonas de Cali en las últimas horas. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Un gusto saludarlos en este día viernes. Hoy es 19 de septiembre. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¡La policía asesina nos están matando acá en la mesa! La vía Bogotá-Girardot amanece despejada después de 3 días de bloqueos de habitantes, de comerciantes y de transportadores que protestaban contra las políticas de movilidad de la alcaldía de La Mesa. Hombres del antiguo SMAT tuvieron que intervenir con gases y chorros de agua. Eran 3 sitios de bloqueos. Mientras la policía llegaba a uno de ellos, en el otro continuaban bloqueando, se iban para otro lado y así estuvieron desde las 7:30 hasta la 1:33 de esta madrugada. Ella nos firmó el día de ayer un acuerdo de que ella no nos mandaba el SMAT y ella nos iba a dejar. Nosotros dejábamos pasar 15 minutos bajando y subiendo. ¿Y lo estaban haciendo ustedes? Lo estábamos haciendo pacíficamente. Nunca hubo agresiones, ni groserías, ni nada. Habían niños, habían abuelos, habían personas de 70 años y a ella no les importó. Los enfrentamientos fueron tan fuertes que después de las 9 de la noche la alcaldesa decretó toque de queda. De allí algunos se fueron para sus casas, pero la gran mayoría de comerciantes y habitantes de La Mesa se quedaron en choques con la Policía Nacional. Miren eso, va más es más. ¿Cómo es posible que la alcaldesa permita esto? No es justo.
asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas en el marco de una alianza y connivencia entre la fuerza pública y las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre 2002 y 2005 se configuró un fenómeno criminal en el batallón La Popa de Valledupar. Así lo determinó la JEP en una sentencia en la que condena a 12 militares que aceptaron su responsabilidad en 135 casos de falsos positivos. Hay casos de falsos positivos de menores de edad y por eso los 12 militares ahora deberán reparar a las víctimas del Cesar y Magdalena sobre 4 ejes. La magistrada Ana Manuela Ochoa. Memoria y dignificación, sanación, armonización territorial y fortalecimiento organizativo, infraestructura comunitaria y productividad y generación de ingresos. Las víctimas de los falsos positivos reaccionaron a la sentencia contra 12 militares involucrados en estos crímenes, argumentando que esta demuestra a los negacionistas que estos crímenes sí existieron. Laura Piña es hija de Adolfo Piña, una de las víctimas. Los exhortos también que hace a que el gobierno nacional pida reiteradamente que son más escuchados los victimarios que las víctimas. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro expedir con urgencia un decreto para asegurar los recursos necesarios para cumplir esta y otras sentencias, incluida el de las FARC. Es responsabilidad del gobierno. Nosotros hicimos un borrador de decreto, lo llevábamos a la instancia de articulación. Es urgente que el gobierno nacional saque el decreto. Se preguntan los gringos, ¿y por qué creció tanto el cultivo de hoja de coca en Colombia? Pues por eso, que creían que creciera en cultivos bajo una gobernanza paramilitar. La yuca. El presidente Gustavo Petro salió a La Dorada, a Caldas, para una entrega de tierras en el Magdalena Medio. Desde allí se volvió a referir al tema del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia y asegura que esto se da debido a una gobernanza paramilitar que hubo en el país hasta hace 3 años. Además, el mandatario se volvió a referir a la necesidad de un proceso constituyente. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una constitución que garantice, no la nueva constitución, ojo, que ya la tenemos. Y allí en La Dorada, Caldas, el presidente Gustavo Petro regañó públicamente al comandante de la policía del municipio por no asistir al evento. El mandatario intentaba averiguar sobre cómo van las investigaciones por el asesinato de un líder campesino en Puerto Salgal, Cundinamarca. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte. Aquí a la hora. Aproximadamente 5 horas duraron los disturbios en el sur de Cali, en inmediaciones de la Universidad del Valle, por parte de encapuchados que se enfrentaron contra miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, lanzaron papas bombas, incineraron 2 camiones y robaron una motocicleta de la Secretaría de Movilidad de Cali. Por capturar a los responsables de estos disturbios, las autoridades ofrecieron una recompensa hasta de 50 millones de pesos. El alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Allí hablaron de los avances de la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios, el cual era el tema central, de proyectos férreos y de seguridad. Recuperación, creo que hoy avanzamos en un diálogo para analizar las alternativas que permitan cumplir esa misión sin que se pongan en riesgo, obviamente, el patrimonio de la ciudad ni los intereses de la ciudad ni del gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al estudiar en segunda instancia una tutela, determinó que la juez 44, que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de cárcel dentro del proceso por supuesta manipulación de testigos, explicó, pero no justificó el tema de la privación de la libertad en su momento. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales. Yo me resocialicé, yo saqué empresa, generé empleo y ayudé a las personas que lo necesitan. Tengan en cuenta todo ello. EPA Colombia, quien hoy cumple una condena de 5 años de prisión, se comprometió a pagar 100 millones de pesos a Transmilenio como parte de la reparación económica que la empresa está pidiendo por todos los daños causados en la estación Molinos durante el paro de 2019. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, aseguró que la generadora de contenido también va a ofrecer excusas públicas. Este acuerdo debemos presentarlo ante los jueces competentes para su consideración. Tiene 2 componentes. El primero son actividades pedagógicas que Daneidi hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte. Y el segundo es el pago de 100 millones de pesos en efectivo a Transmilenio S.A.
La policía española, en colaboración con las autoridades de Reino Unido y Estados Unidos, han detenido en las últimas horas a alias El Buque, uno de los narcotraficantes más importantes de España. Para muchos especialistas en la materia, era el rey de la cocaína en las Islas Canarias. Importaba desde ese archipiélago grandes cantidades de droga desde Venezuela. Y lo hacía con una red que formaban 17 personas y que poseía 24 embarcaciones que hacían la ruta entre las islas y el continente americano. Se jugó la tercera y última jornada de esta primera fecha de la fase inicial de la Liga de Campeones en esta temporada 2025-2026. El Brujas se impuso 4-1 frente al Mónaco. El Copenhague empató a 2 con el Leverkusen. El Frankfurt no tuvo piedad del Galatasaray y lo goleó 5-1 y allí estuvo presente Davinson Sánchez, que convirtió en propia puerta. El Manchester City derrotó 2-0 al Napoli. El Newcastle en su casa perdió 2-1 frente al Barcelona, mientras que el Sporting de Lisboa derrotó 4-1 al Cairate. Estás escuchando Blue Radio.